Detección de cambio de modulación en la corteza auditiva humana. Evidencia para la detección asimétrica de bordes no lineales. Abreviaturas. AFC, dos intervalos de dos alternativas de elección forzada. ANOVA, análisis de varianza. CTPC, coherencia de fase de prueba cruzada. DSS, eliminación de ruido de la separación de la fuente. ICA, análisis de componentes independientes. IIR, respuesta de impulso infinito. ISI, intervalo entre estímulos. ITC, correlación entre ensayos. MEEG, magnetoelectroencefalografía. MEG, magnetoencefalografía. MMN, negatividad de desajuste. SD, desviación estándar. SNS, supresión del ruido del sensor. TSPCA, algoritmo de análisis de componentes principales de cambio de tiempo. Introducción. La detección de cambios en el entorno acústico representa la tarea más importante en el sistema auditivo. Ahora bien, las modulaciones ingresan como característica destacada de los sonidos naturales, y las diferentes tasas de estas pueden llegar a ser potentes señales que permiten a los oyentes extraer partes relevantes de la información acústica. Se sabe que los mecanismos neuronales que codifican las transiciones entre las tasas de modulación a nivel de corteza varían. Probablemente estas tasas se encuentran sujetas a diversos mecanismos que las segregan. En otras palabras, mientras se encuentra evidencia de organización periodotípica a nivel cerebral y cortical auditiva, se segregan diferentes modulaciones en las tasas, reclutando mecanismos comparativos más allá de la corteza auditiva. En este estudio se investigó el cuerpo neuronal temporal relatando los cambios entre las tasas de modulación de audición a nivel de corteza mediante una magnetoencefalografía. Estudios anteriores revelan la detección de cambios auditivos dibujando en el cuerpo humano un desajuste negativo, donde la respuesta evocada y los sonidos desviados son acústicamente diferentes de otros presentados con frecuencia. En respuesta a esto, los estímulos van de locales a patrones relativamente abstractos. Otros estudios demuestran las asimetrías de procesamiento básico, el procesamiento psicoacústico en la discriminación entre tokens acústicos y en términos neuronales de cambios acústicos, mostrando que la orden de patrón desaparecido y emergente entre los flujos rápidos de breves tonos tienen características temporales y topográficas. Recientemente se descubrió que patrones de tonos repetidos inducen actividad neuronal tónica, lo cual explica la asimetría en efectos transitorios métricos. Asimismo, en las transiciones de coherencia acústica, donde las texturas y el borde transitorio o acústico son destacados, cuando la transición refleja un cambio más hacia la coherencia, demostrando sensibilidad convincente en los diferentes módulos de las tasas de acción en la corteza auditiva. El análisis de respuestas como fase de coherencia ha demostrado ser una herramienta prometedora dentro de la literatura para la magnetoelectroencefalografía en la representación de la señal acústica individual a nivel neuronal. Ahora bien, las modulaciones de amplitud son ideales para la investigación y el seguimiento de fase o arrastre neuronal. En este estudio, el magnetoencefalografía emplea un diseño similar al de Overath et al. En el 2010, el cual los cambios de tasa de modulación fueron evaluados a través de una estructura de correlación compleja. Este pudo ser investigado mediante evocados, mientras que en la representación de modulación individual se podía dilucidar mediante un análisis de respuesta como fase de coherencia. Asimismo, se presume que con base en el supuesto de que la corteza auditiva es sensible a estadísticas del estímulo en curso, el equipo investigativo observaría asimetrías de procesamiento similares a las descritas con anterioridad, de manera que las transiciones correlacionadas son al azar, revelando diferentes características de las transiciones a una correlación de coeficiente más alta. Por otra parte, el equipo investigativo esperaba observar una disociación con respecto a la fase de coherencia, donde las modulaciones temporales lentas revelarían bandas de baja frecuencia, mientras que el procesamiento de sonidos con bajo coeficiente, es decir, las modulaciones temporalmente rápidas, serían características de las bandas de frecuencia más altas. Materiales y métodos. Participantes. Inicialmente se plantea el estudio con 16 participantes, dentro de los cuales la edad media era 23 años. Dentro de los participantes se encontraban 2 personas zurdas y 8 mujeres. El rango de edad era entre los 18 a los 33 años. Poco después se excluyen los datos de 3 participantes por exceso de datos en el rendimiento de la tarea, dejando un total de 13 participantes, entre los cuales la edad media era 24 años, el rango de 18 a 33 años, dentro de los participantes 2 zurdos y 5 mujeres. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado de acuerdo con el Comité de Actividades de la Universidad de New York. Estímulos.
Los estímulos se basaron en Overath et al. En el año 2008. Estos fueron creados digitalmente usando MATLAB. El sonido consistió en 20 sinusoides elegidos pseudoaleatoriamente por un grupo de 101 frecuencias espaciadas logarítmicamente entre 246 y 4.435 Hz. Los parámetros elegidos para aproximar las características respectivas en la forma natural generalmente tienen espectros complejos con múltiples frecuencias presentes. La banda de paso cubre el rango acústico de máxima sensibilidad acústica. Ahora bien, el número y espaciamiento de las frecuencias del grupo son resultado del rango. El espectro de amplitud se definió de 20 milisegundos, de manera que la correlación del cuadro fue operativo racionalizado como correlación de Pearson-R, donde X es el vector con valores de amplitud, 20 componentes de frecuencia, Y es el vector con amplitud de valores, 20 componentes, N es el número de frecuencias, SX y SY son las desviaciones estándar, XC, XY, la aritmética de las medidas entre X y Y el espectro de amplitud de un sonido varía de un coeficiente de correlación especificado R entre segmentos de 20 milisegundos. La amplitud media y la desviación estándar son idénticas para cada componente de frecuencia en un sonido dado. Lo anterior se aplicó para que los sonidos fuesen más simples, sonidos etológicos. Sin embargo, algunos de estos del habla son como los plosivos o transiciones consonantes vocales, las cuales muestran una amplitud discontinua. Respecto a la modulación de amplitud general, según Pearson, los espectros de amplitud son sucesivos entre tramas de 20 milisegundos, por lo cual la correlación coeficiente se encuentra relacionada con espectros de tasas de modulación. Cuanto mayor sea el coeficiente de correlación, el espectro de envoltura está sesgado hacia el más lento. Se utilizaron 4 valores diferentes para R: 0, 5, 8 y 0.95, basados en una relación más o menos lineal respecto a la transformación de Fisher. El parámetro de valores fueron Z igual a 0,0.55, 1.1 y 1.83, con indicaciones de sus espectros de modulación de envoltura, los cuales iban de 1 a 20 Hz, menos 0.07, menos 0.60 y menos 0.84. El estudio predijo que esta relación era lineal y asimismo el resultado del comportamiento podría ser una conexión neuronal. La correlación establecida entre el tiempo adyacente podría ser de R igual a 0.95. La correlación de cuadros posteriores decae exponencialmente con el retraso de la longitud de ventana de descomposición, definiendo esto como duración. La longitud de ventana resulta relevante, por lo cual Poppel en el 2003 plantea que una neurona solo debería responder a sonidos cuya duración de correlación coincide o supera su temperatura de ventana de integración. La longitud de la ventana se calcula con la ecuación, donde W es la longitud de ventana para el valor de referencia de R igual a 2. D es la duración del cuadro. Ln, logaritmo natural de la base, E, parámetros usados con estudio MEG, R igual a 0.58 y 0.95, y W es el 0.2, y es también el 0.46 y 144, y también el 628 milisegundos. Diseño experimental. Antes de las grabaciones MEG, los participantes estaban familiarizados con estímulos. Después se realizó 2 intervalos con la alternativa psicofísica de elección forzada con R igual a 0 como sonido de referencia y uno de los 6 sonidos objetivo. El objetivo y los sonidos de referencia se representaron secuencialmente en orden aleatorio. Los participantes debían indicar cuál era el sonido correlacionado o cuál tenía cambios de amplitud lentos. Cada estímulo tenía 2 segundos de largo y eran diferentes ejemplos utilizados para al posteriori en el experimento de la magnetoencefalografía. Los participantes lograron distinguir un sonido altamente correlacionado de referencia. Asimismo, tuvieron que alcanzar al menos el 90% de rendimiento correcto para la correlación más fuerte, para ser incluido en el estudio de la magnetoencefalografía. El estudio MEG utilizó 4 niveles de correlación: 0,5, 0.8 y 0.95. Estos niveles produjeron 4 posibles absolutos: cambiar tamaños entre segmentos de sonido y también los adyacentes. Como se dice, se produjeron 3 cambios: cambio 0, 1, 2 y 3.
Las flechas bidireccionales implican que, por ejemplo, un cambio de R igual a 0 a R igual a 0.95 poseen el mismo cambio absoluto de tamaño, como un cambio de R.95 a R.0 para permitir una investigación de la representación. Esto se llevó a cabo con el fin de permitir que la investigación representara una estructura de correlación en fase de coherencia. Cada nivel se representó con 3 estructuras únicas, lo que llevó a encontrar 2 estructuras de correlación con 150 cuadros, donde cada sonido corresponde a 3 segundos de largo. Las 2 estructuras se concatenaron en un orden dominado para producir un bloque de sonido de 36 segundos. El filtrado de respuesta de impulso muestró un descendiente de 200 Hz utilizando el file trip. Las respuestas alineadas con los picos se encuentran asociadas a artefactos cardíacos y de movimiento ocular. Estos se etiquetaron manualmente y su información se reconstruyó sin circuitos integrados. En total habían 40 bloques de sonido. En cada una de las 4 sesiones se presentaron 10 bloques de forma pseudo-aleatoria. La composición de la frecuencia de cada bloque fue seleccionada al azar. Sin embargo, se mantuvo el carácter único y fijo, de manera que la estructura de correlación fuese presentada 40 veces en total, pero dentro del contexto de una composición diferente. Cada participante debió oprimir el botón de respuesta cada vez que percibiera un cambio de correlación sin importar la dirección del cambio. La ventana de tiempo de respuesta válida fue de 100 a 1500 milisegundos. Para minimizar artefactos relacionados con los ojos y los ensayos, también se solicitó a los participantes cerrar los ojos por espacios de 10 segundos, de manera que se encontraban en sincronía para inicio y final de cada bloque de sonido. Adquisición y análisis de datos. En la grabación MEC, los estímulos se entregaron usando el Edymotic con unos auriculares calibrados para una frecuencia plana en respuesta como configuración de magnetoencefalografía. El volumen de las señales fue de aproximadamente 75 y la adquisición de los datos fue un sistema MEC de cabeza completa de 160 canales. 3 de ellos de referencia registraron el ruido ambiental y los 157 restantes registraron actividad neuromagnética. Estos datos fueron muestreados a 1000 Hz y filtrados en la línea usando un filtro de banda de paso de 1 a 200 Hz. Preprocesamiento. El ruido externo de los datos se suprimió por componentes principales de cambio de tiempo algorítmico. Después, el ruido específico del sensor se suprimió utilizando el sensor de ruido de supresión con 10 vecinos definidos. Ahora bien, para suprimir los artefactos fisiológicos, el análisis de componentes se aplicó a todos los datos después de un filtrado de banda, fuera de línea, de 1 a 60 Hz. El filtrado de respuesta impulsó el muestreo descendiente, el cual fue de 200 Hz, utilizando el file trip. Las respuestas alineadas con unos picos están asociadas a artefactos cardíacos y de movimiento ocular. Estos se etiquetaron manualmente y su información se reconstruyó sin circuitos integrados. Análisis de respuesta evocada. Para extraer un componente multivalente de forma confiable se utilizó la separación de fuentes de ruido para cada época. Primero se restó el periodo de referencia, menos 0,2 segundos, luego solo la época posterior al estímulo, menos 0,5 segundos, introduciendo el algoritmo DSS para cada condición. Solo se utilizó el primer componente de análisis de signo de polaridad de los componentes DSS. Estos se determinaron arbitrariamente junto con sus pesos. El signo de componentes DSS es determinado de forma arbitraria junto con los pesos, y el signo debe ajustarse para comparaciones significativas entre condiciones y participantes, logrando generalmente la toma de un tiempo promedio bloqueado en la respuesta MEC como referencia y en los signos de volteo para maximizar coeficientes de correlación con la referencia. Sin embargo, algunas transiciones no provocaron picos discernibles, evitando el significado, por lo cual se tomó el valor absoluto del curso de tiempo DSS, obteniendo la comparación mediante las condiciones y los participantes. Análisis de respuesta inducida. Se utilizaron 2 medidas de fase correlacionadas y complementarias entre ensayos. Estas fueron la fase de coherencia de ensayo cruzado y la correlación entre ensayos. El CPTC en el tiempo y la frecuencia viene dado por lo siguiente, en donde la función de seno es un ángulo de fase de tiempo, la frecuencia, el juicio n minúscula y n mayúscula es el número total de ensayos. En el momento en el que las fases consistentes en los ensayos del CTPC es 1 y cuando todas las fases son aleatorias, el CTPC es 0. Para estimar las fases se aplicó una transformada de Wolvet
de Morlet, obteniendo 1,4 segundos con un paso de 50 milisegundos sobre 24 frecuencias lineales, obteniendo de 1 a 60 Hz. El número de ciclos aumentó linealmente de 3 a 11 para controlar la suavidad temporal mediante intervalos de frecuencia. Se calculó el CTPC dentro de cada ejemplar, promediando cada nivel de correlación. Asimismo, se calculó a través de diferentes ejemplos con el fin de estimar el nivel de probabilidad CTPC. Cada ejemplar fue 100 veces promediado. La correlación entre ensayos viene dado por el promedio de correlación de Pearson de las señales filtradas, donde F es el intervalo de frecuencia, N el número total de ensayos, COR producto de Pearson, Y y F el filtro de señal de ensayo MEG con el contenedor de frecuencia F. Para las 5 bandas de frecuencia, el filtro de respuesta de impulso finito se aplicó a un conjunto de datos. Estos fueron similares al CTPC dentro del ITC. Se calculó a partir de ensayos del anterior ejemplar, y todo el ITC usó para su cálculo ensayos con diferentes ejemplos, con igual nivel de correlación. El ITC mide la coherencia de fase entre ensayos de forma similar al CTPC. Sin embargo, no hace uso de la Fast Fourier Transform. Inferencia estadística. Para las medidas de comportamiento y las respuestas evocadas se probó el efecto de condiciones y transiciones, usando bidireccionales modelos de análisis de varianza de medidas repetidas. En el primer modelo es fiel al diseño 4x4. Este modelo, en el nivel anterior y el actual dentro de los factores. El efecto principal del nivel anterior es una diferencia promedio de respuestas evocadas mediante diferentes niveles de correlaciones, mientras que el efecto principal en el nivel actual es de un promedio de diferencia con diferentes correlaciones actuales y niveles de acción. En el segundo modelo se basa en una suposición del equipo investigador sobre el mecanismo de detección. Es sensible a la cantidad de cambios en R. Se modeló la dirección y el tamaño de paso absoluto de cambios como dos de los factores. Las medidas conductuales y neuronales en el 4x4 se promediaron de acuerdo con la dirección y el paso de cambio de tamaño para una matriz de 2x3. Por ejemplo, una medida para la primera celda positiva por 1 es el promedio de 3 cambios de condiciones, 0 a 0.5, a 0.5, a 0.8 y 0.8 a 0.95. Medidas de cambio 0 con condiciones sin cambios, por ejemplo, de 0 a 0.5 y de 0.5 a 0.5, no se incluyeron en este modelo. Se señaló que el promedio de condiciones debía estar determinado para comparar condiciones en el diagonal. Para las respuestas inducidas se utilizó pruebas T de una muestra para evaluar el seguimiento de fase. Es significativo en el respeto de las condiciones y una no unidireccional con las medidas repetidas con el nivel actual, bajo el fin de evaluar el seguimiento de fase en los diferentes niveles de correlación. Respecto a la inferencia estadística con comparaciones múltiples de corrección isónica basada en la permutación de un clúster, se utilizó la estimación de la norma mínima MN con PHYT. Para calcular los valores P, se determinó el umbral de formación de agrupamiento basado en un valor paramétrico no corregido de 0.001 y un umbral de extensión de 10 milisegundos. El nivel de significación familiar se estableció en P mayor a 0.5 y la corrección de Bonferroni se aplicó aún más bajo de lo necesario. Resultados de comportamiento. Los datos de comportamiento en el estudio MEG se analizaron en términos de rendimiento, donde las respuestas de cambio sirvieron como tasa de falsa alarma, revelando que los cambios en el coeficiente de relación más alto fueron sobresalientes, confirmando por medio de una ANOVA de 12 medidas repetidas con factores de nivel anterior y actual. Los efectos principales en el nivel anterior y corriente fueron altamente significativos después de la corrección de Greenhouse y Gaze, y fueron conducidos por R igual a 0.95. La interacción entre el nivel anterior y el actual fueron significativos, debido a diferencias entre las condiciones de la misma corriente, pero con diferentes niveles. Asimismo, el promedio D en la matriz 4x4 fue simétrico, lo cual sugiere por efecto en la dirección del cambio lo anterior fue probado en el método repetido, asegurando el modelo ANOVA con factores de dirección y tamaño de paso absoluto. Por otra parte, no se evidencia efecto principal de dirección. Sin embargo, el efecto significativo principal del tamaño de paso absoluto e interacción revelaron que fueron impulsados por diversos pasos,
lo cual implicó que el R igual a 0.95 contra la proyección del equipo de investigación con el mismo tamaño de paso nominal no tuviese la misma notariedad conductual. La repetición unidireccional ED mide los modelos ANOVA y estos se probaron paso a paso. El tamaño que reveló que había diferencias significativas dentro de cada conjunto de condiciones con el mismo tamaño del paso nominal. Respuestas MEG evocadas. Se muestra el curso del tiempo absoluto del componente DSS para las condiciones de cambios de la correspondiente relación. Esto es similar a los resultados de comportamiento. Los cambios positivos involucran el R igual 0.95 en evocados menos prominentes y en respuestas cualitativamente diferentes. El modelo ANOVA de medidas repetidas bidireccionales en diferentes niveles de correlación o transiciones, encontrando efectos principales e interaccionales importantes. El efecto significativo alrededor de los 150-200 milisegundos fue atribuido a la respuesta destacada a cambios positivos en R igual 0.95, como lo revelan las comparaciones post-hoc. El efecto condujo a múltiples efectos significativos, incluido el principal del nivel actual, su interacción con el nivel anterior y el efecto principal positivo de la dirección y de paso absoluto. El promedio de componentes DSS mostró una topografía similar a un M100, asimismo un efecto posterior alrededor de los 20 milisegundos. Este también fue impulsado por cambios positivos a R igual 0.95, evidenciando topografía similar a M200. Otros efectos significativos fueron alrededor de los 70 milisegundos y 125 milisegundos. Estos se encontraban relacionados con el cambio negativo de R.95. La proyección promedio de los componentes de DSS asimismo muestra una topografía similar a una M50 a M100. Asimismo, se muestra que entre los cambios positivos a R.95 en el pico de respuesta, las latencias disminuyeron y las magnitudes de pico aumentaron el tamaño de paso en los modelos lineales de medidas repetidas, confirmando la latencia creciente y las relaciones de magnitud con picos crecientes significativos. Respuestas MEG inducidas. Las diferencias de CTPC promediadas entre los sujetos se encuentran en un aumento principalmente en bandas delta y theta alrededor de las cortezas auditivas, promediando las 5 bandas de frecuencia. Durante todo el ensayo, las diferencias CTPC se probaron contra 0 usando la prueba T de una muestra en el número de sujetos en las permutaciones completas de volteo, utilizando signos para calcular los valores P. Después de la corrección de Bonferroni, para el número de condiciones significativas no se hallaron grupos para R igual 0.8, sin embargo no hay diferencias significativas en los niveles de correlación. En el momento en el que se probó usando medidas repetidas de una vía ANOVA, como un análisis de seguimiento sobre el CTPC significativo en la banda theta, se probó una evidencia lineal de la diferencia CTPC en niveles de correlación de todos los canales, usando una regresión de medidas repetidas revelando un aumento significativo en la diferencia CTPC sobre coeficientes de correlación. Las diferencias de ITC promediados en todos los sujetos se muestran similar al CTPC, hallando diferencias positivas en las bandas delta y theta. Cuando se prueba una prueba T de una muestra, no presenta resultados significativos en el grupo para cualquier intervalo de tiempo en una ANOVA de medida repetida unidireccional, asimismo revelando que el efecto nulo del nivel era de correlación. Discusión. Este estudio investigó las firmas neuronales para la segregación y representación de la correlación de amplitud o la tasa de modulación temporal compleja. Respecto a la segregación, los resultados revelaron respuestas asimétricas y no lineales en cambios de estructura de correlación de pluralidad de señales acústicas, específicamente en las transiciones aleatorias acorrelacionadas y correlacionadas aleatorias, mostrando unas firmas neuronales distintas. Las transiciones produjeron una respuesta evocada prominente alrededor de los 18 milisegundos, mientras que las correlacionadas aleatorias, la respuesta fue anterior a unos 70 milisegundos, lo cual se asemeja a un complejo canónico P50M a N100M. Además, las transiciones aleatorio a correlacionado demostraron respuesta neural altamente no lineal, por lo que incluso las transiciones de correlación relativamente pequeñas al coeficiente de relación más grande utilizado, el R igual 0.95, fue más destacado que las transiciones de correlación relativamente grandes no involucrando segmento con R.95
igual 0.95, el análisis de respuesta refleja la representación de estructura de correlación en la fase de seguimiento revelado en la secuencia de bandas θ y delta para las correlaciones altas, R igual 0.8 y 0.95. Sin embargo, en la fase significativa de banda gamma para estímulos sin correlación fue 0. Respuestas evocadas. Los resultados coinciden ampliamente con una serie de estudios mostrando alta sensibilidad a tasas de modulación lentas en la corteza auditiva. En el estudio, tasa de modulación dentro del canal o frecuencia fue controlado a través de las correlaciones de amplitud en marcos de tiempo. Dentro de sonidos largos, los coeficientes de correlación produjeron variaciones temporales lentas, mientras que la modulación de la tasa de acción temporal aumentó en medida que disminuyó el coeficiente de correlación. Los sonidos con el coeficiente de correlación más grande fueron los que participaron desde la más sensible. Los datos actuales observaron respuestas disociables para las transiciones aleatorias a correlacionadas y correlacionadas aleatorias, con nociones de latencia y topografía. Las respuestas sugieren que en la topografía del evocado de las fuentes neuronales dominantes se encuentran ubicadas cerca de las cortezas temporales superiores. La latencia de respuesta es indicativa de la etapa de procesamiento de neurosis auditiva. En la fuente principal de la respuesta anterior a los 70 milisegundos, es probable que la corteza auditiva primaria, mientras que en la posterior la respuesta es de 180 milisegundos, probablemente no se genera en la corteza auditiva primaria como en la circunvolución lateral de Helsch y el plano temporal. Las latencias de las respuestas evocadas sugieren que los mecanismos subyacentes están involucrados en la detección de la aparición y desaparición de módulos altamente correlacionados que puede considerarse como forma de audición, objeto o flujo auditivo. La respuesta de tipo N1M a transiciones aleatorias correlacionadas en este estudio encontraron previamente transiciones de tonos que varían de forma aleatoria constantemente. Asimismo, en los tonos regularmente alternos o repetidos, o la aparición de componentes de consulta en una escena auditiva compleja, sugiriendo que la respuesta de tipo N1M ocurre para el tipo de trastorno de orden de bordes temporales. En este estudio, el sesgo de espectros de modulación se percibió de forma no lineal en transiciones a R igual 0.95, evocando una fuerte respuesta de tipo N100. Mientras que las transiciones a R igual 0.8 no provocaron una respuesta significativa, sugiriendo una sensibilidad distinta para reducir la velocidad de las modulaciones en la corteza auditiva primaria, segregando el R.95 de otras condiciones. Asimismo, se sugiere que puede existir un umbral para determinar la regularidad temporal dentro de la estructuración de modulación espectrotemporal, y dicho umbral se encuentra entre R igual 0.98 y R igual 0.95. En el estudio, se sugiere que los estudios deberán determinar la ubicación precisa del umbral para detectar la regularidad temporal. Comportamiento versus medidas neurales. Los datos de comportamiento demostraron que el rendimiento aleatorio a transiciones correlacionadas fueron mejores que las correlacionadas a corridas. Las respuestas evocadas mostraron un par asimétrico más pronunciado. Esta asimetría en la recuperación neural sugiere la participación de mecanismos distintivos para detectar aparición o desaparición de estructuras de modulación. Usando el paradigma similar al de Overath en el 2010, se descubrió que los cambios acústicos mediante los cuales el espectro temporal de aquí aumentó conductualmente, destacando cambios mediante los cuales disminuye la coherencia, la simetría conceptual se refleja en las respuestas más fuertes de las regiones posteriores temporales bilaterales, y asimismo el estudio de correlación intraneural manipulada por el ruido. Esta fue propuesta por Chait et al. En el año 2005. También mostró un comportamiento asimétrico. Particularmente, Cervantes Constantino et al. En el 2012 demuestra mediante varias manipulaciones de detección de una apariencia de cierta frecuencia en una escena auditiva compleja. Estos, al parecer, son aparentemente automáticos. Este no es el caso en la detección de desaparición de ciertos componentes de consulta. Los autores señalan de un trastorno en la apariencia de regularidad. Esto fue exigente computacionalmente, puesto que requirió una coincidencia constante de entradas esperadas, respondiendo a las inesperadas. De hecho, el mantenimiento de estadísticas sólidas se asoció a una actividad física mayor en la temperatura superior en el giro temporal. Esto podría reflejar una mayor inhibición o ganancia para características específicas del objetivo,
o procesos cognitivos relacionados con el aprendizaje y la memoria. Es importante tener en cuenta que la predicción inicial del estudio con respecto a la equidistancia perceptual entre pasos no fue apoyada por el comportamiento neural. Los datos sugieren que las distancias perceptivas no eran iguales. Sin embargo, particularmente para respuestas neurales evocadas, el efecto de tamaño absoluto no se explicó del todo por participación de la correlación más alta en transiciones con un efecto lineal significativo del tamaño de paso absoluto dentro de las transiciones de correlación alta. Por otra parte, futuros estudios necesitarán para determinar valores R la percepción equidistante. Fase de coherencia. Se halló una coherencia significativa de fase teta y delta para modulaciones lentas. Sin embargo, no hay diferencia significativa entre modulación de tasas de razón potencial. El hallazgo es la naturaleza del estímulo, como lo muestran Howard y Poppel en el 2010. Uno de los determinantes principales del seguimiento de fase es la envoltura de transiciones mediante las bandas de frecuencia, como ocurre en el habla. Los fuertes transitorios se encuentran en gran parte ausentes en el estímulo presente, para el cual la amplitud envuelve la frecuencia de las bandas que a menudo están correlacionadas, haciendo que el promedio de correlación entre canales sea cercano a cero. En relación con el dominio espectral, los estímulos en este estudio poseen espectros de modulación de envoltura sin picos prominentes. Sin embargo, hubo una dependencia lineal en fase de coherencia de teta sobre los niveles de correlación, reflejando una mayor sensibilidad a modulaciones lentas en la corteza auditiva. Por el contrario, la hipótesis de este estudio no se encuentran resultados significativos en la fase de coherencia en la banda gamma para sonidos con temperatura rápida o modulaciones polares. Overall et al. En el 2008 lo plantea como un estímulo similar, encontrando un aumento de oxigenación en la sangre, BOLD, lo cual es señal dependiente del nivel de acción en el surco temporal superior para modulaciones lentas, pero sin la señal BOLD aumenta para las modulaciones rápidas en cualquier parte de la corteza auditiva. En cerebros de primates no humanos se demostró que las poblaciones neurales sincronizadas codificaban explícitamente el modo lento mediante la codificación temporal, mientras que el no sincronizado en poblaciones de neuronas auditivas primarias representan implícitamente las modulaciones rápidas mediante las tasas de descarga promedio. En la corteza auditiva humana, los datos simultáneos de la magnetoelectroencefalografía revelaron un modo sin bloqueo de la fase para la modulación temporal rápida. Conclusiones. En conclusión, el estudio actual proporciona nueva evidencia para la detección asimétrica y no lineal de bordes temporales basado en la estructura de modulación espectrotemporal en el ser humano, la corteza auditiva, con una sensibilidad preferencial por la emergencia de inicio de modulaciones lentas. Los datos demuestran que se puede construir la regularidad de una escena auditiva compleja basándose en las tasas de modulación temporal, extendiendo la noción de regularidad que define los bordes acústicos temporales. Los resultados sugieren que distintas poblaciones neurales en la primera corteza auditiva y no primaria involucradas en la detección, aparición, de desaparición del espectro temporal dentro de las modulaciones, reflejando un principio general de patrón de extracción y coincidencia de patrones en corteza auditiva.